Señores congresistas, habiéndose citado en 2 oportunidades a la denuncia, por favor, señores congresistas, habiéndose citado en 2 oportunidades a la denunciante y a la denunciada, no habiendo asistido ninguna de ellas ambas citaciones a la audiencia recaída en el expediente 106-2018-2020 de la denuncia contra la congresista Marixa García Jiménez, damos por concluida dicha audiencia. Se va a dar inicio a la audiencia convocada en el marco de la investigación respecto de la denuncia contenida en el expediente número 128-2018-2020/CEP-CR seguida contra el congresista Carlos Bruce Montes de Oca. Al ser una 2018-2020. Al ser una denuncia de oficio, escucharemos en primer término a los testigos, posteriormente escucharemos los descargos del congresista denunciado. Si no tiene ningún problema, congresista Bruce, por favor, primero los testigos. Le agradecemos su comprensión. Vamos a invitar a la señora Mayerly Velázquez Mata, trabajadora de la trastienda. No se ha hecho presente. Vamos a invitar al señor Carper Tello Verde, DJ de la trastienda. Tampoco se hizo presente. Señor Gerson Tello Quintana. No se hizo presente. Señor Cristian Vázquez Rodríguez. ¿Ha venido? El señor Cristian Vázquez Rodríguez. El señor Franklin Helguera Ortega, gerente de Administración y Finanzas de AFE Gourmet. Lo invitamos a pasar, por favor. Aprovecho, quedan permitidos. Se le invita a pasar al señor Franklin Helguera Ortega. Buenas tardes, señor Helguera Ortega. Gracias por asistir a esta comisión. ¿Tiene algo que declarar en referencia a la denuncia que estamos viendo en esta comisión contra el congresista Carlos Bruce Monteoca? ¿Tiene usted conocimiento? Bueno, de todo, buenas noches. Recién tomo conocimiento del informe que nos han hecho llegar. No sé básicamente para qué se nos ha invitado a esta comisión. He venido en calidad de invitado, pero quisiera saber para qué se nos ha invitado, ¿no? Okay. Muy bien, señor Helguera. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra y formularle algunas preguntas al señor Helguera Ortega, lo puede hacer en este momento. Congresista Narváez. Gracias, presidenta. Saludando y dándole la bienvenida al señor Helguera. Quería hacerle una pregunta. El señor Helguera, tengo entendido que es el administrador financiero de la empresa, ¿no es cierto? Quisiera que nos explique cómo se maneja en esa empresa el tema de las propinas de parte de los clientes a los trabajadores. ¿Cómo se canaliza todos esos recursos? Sí, no? ¿Para qué puede responderle, por favor, señor Helguera? A ver, el tema de las propinas es básicamente de uso exclusivo de los mozos. Lo que ingresa en efectivo, ellos lo reciben y no rinden cuenta al respecto. Lo que sí es por tarjeta de crédito es la distribución equitativa, se hace tanto para barra, cocina, servicios, anfitrionas, o sea, eso se hace una distribución de acuerdo pues a lo recaudado en la semana. Es lo que básicamente se hace en la distribución por tarjeta de crédito, ¿no? Pero lo que es en efectivo, sí, en efectivo lo recibe el mozo sin dar cuenta a nadie.
Congresista Narváez. ¿Quién es el representante legal de la empresa? El representante legal es el señor Justo Carvajal. ¿El congresista Carlos Bruce tiene algo que ver en las decisiones de carácter administrativo? No, en lo absoluto. Él solamente es un socio director de la empresa, pero no no tiene nada que ver en la parte administrativa. No toma decisiones en la parte del manejo administrativo. Para nada, señor. Y menos en la cuestión de las propinas. No, nada que ver. No. Esa es exclusividad. Porque acá lo que estamos investigando al congresista Bruce es que se quedaba con las propinas, ¿no? Eso es... No tiene nada que ver eso. Eso sería el colmo, ¿no? Sería el colmo y eso queremos despejar. No. Gracias, señor. Gracias, congresista Narváez. ¿Algún otro señor congresista? Congresista Salazar. Gracias, presidente. Presidente, quería preguntarle a nuestro invitado si cumple con las formalidades de la ley en relación a los derechos laborales de los trabajadores. Para que responda, por favor, señor Helguera. Sí, por supuesto. Nosotros estamos cumpliendo con todo lo que dispone la ley. Todos los trabajadores están en planilla. Tenemos la planilla. Tenemos trabajadores también que vienen de forma esporádica, que no necesariamente están en planilla, pero vienen, por ejemplo, el DA, que viene a hacer un servicio específico y cumpliendo el servicio se retira. No necesariamente tiene que estar en planilla. Pero después, la mayoría de todos los trabajadores en sí, tanto que hacen la parte operativa como administrativa, estamos en la planilla. Congresista Salazar, ¿culminó? Presidenta, llegará toda la documentación correspondiente para verificar que todos los trabajadores estén con su respaldo correspondiente, porque eso es muy importante para darle estabilidad no solamente al trabajador, sino a la familia, ¿no? Y es por eso el interés de esta comisión averiguar e investigar este proceso. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Señor Helguera, si me permite, por favor, hacerle unas preguntas. Se propaló una denuncia de fecha 12 de noviembre del 2018 contra el congresista Bruce, precisamente por este tema de las propinas de los mozos. Y es necesario, porque usted decía que no tenía conocimiento, precisarle. ¿Desde cuándo labora para la empresa Afe Gourmet SAC, propietaria del restaurante La Trastienda? Estoy laborando desde mayo de 2017. ¿Qué labor desempeña en la citada empresa? Soy jefe administrativo y encargado de recursos humanos. Precise usted si el congresista Carlos Bruce Montes de Oca es quien le da a usted las indicaciones respecto al manejo de las propinas de los mozos o la forma de distribución de las mismas. ¿Él da alguna indicación al congresista Bruce? En lo absoluto, no tiene injerencia en la parte administrativa, ni en la parte es más, yo no le reporto al señor Bruce, le reporto al señor Carvajal, que es el gerente de la empresa. No tengo relación con el señor Bruce, sino la relación es con la empresa, nada más. Queda claro que el congresista Bruce no tiene nada que ver con la decisión que se hace de las propinas. Muy bien. En lo absoluto. El señor para que quede claro. Señor Franklin Helguera Ortega, le agradecemos su presencia en esta comisión. Muchas gracias. Puede usted retirarse cuando lo crea oportuno. Okay, buenas noches. Invitamos también al señor Justo Carvajal Aguirre, gerente general de Afe Gourmet. Perfecto. Bienvenido, señor Carvajal, a esta comisión. ¿Usted sabe por qué ha sido invitado a esta comisión? Buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Tengo conocimiento al respecto sobre el informe periodístico que salió en algún medio de comunicación. Entiendo que es por eso la citación. Perfecto. ¿Tiene algo que exponer al respecto o prefiere usted que los congresistas le podamos hacer algunas preguntas? En realidad, el tema en cuestión, desde mi modesta opinión, no tiene nada que ver con el tema congresal. Este es un trabajo o una gestión totalmente privada, así en el terreno administrativo y operativo de la empresa,
y no tiene nada que ver dentro del marco congresal, digamos, porque el señor no tiene ninguna decisión de ningún tipo de orden administrativo ni operativo. Entonces, pero sin embargo, en mérito a la citación que me han hecho, yo me he hecho presente por respeto al Congreso, ¿no? Le agradecemos su presencia, señor Carvajal, y la deferencia que tiene usted de asistir a esta comisión. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra o hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Correcto. Si me permite, señor Carvajal, la presidencia va a preguntar. ¿Desde cuándo labora para la empresa Fe Gourmet, propietaria del restaurante Las Trastienda? Yo trabajo desde que inició sus operaciones la empresa. Yo empiezo como gerente general de la empresa y a la fecha vengo trabajando, ¿no? ¿Qué labor desempeña en la citada empresa? Yo soy representante legal de la empresa. ¿Cuáles son sus funciones respecto a la contratación del personal que labora en la trastienda? Mi función es propio de un gerente general de una empresa, como en cualquier otra empresa privada, digamos. Yo directamente no contrato personal porque yo soy gerente general, tengo personas, a pesar que este es un MIPE, porque es una empresa pequeña, tenemos personas encargadas para cada función, digamos, ¿no? Y en este caso, señor Helguera también ayuda con la contratación de personal, además de ver el tema financiero. ¿Puede usted precisar si el congresista Carlos Bruce Montes de Oca tiene las facultades de contratar al personal que labora en la trastienda, así como pactar sus condiciones laborales? No, con todo respeto, señora presidenta, el señor Carlos Bruce no tiene ninguna incidencia ni injerencia en el funcionamiento de la empresa, toda vez que él es un simple accionista y no tiene ningún cargo administrativo ni poderes como representante legal, apoderado, nada por el estilo. Entonces, no tiene ninguna decisión. Señor Carvajal Aguirre, esta comisión le agradece su presentación. Y el congresista Milagros Salazar tiene la palabra. Presidenta, quería preguntar cómo va el proceso sancionador del Ministerio de Trabajo en relación a una multa que se les impuso. ¿Me puede detallar ese aspecto? Para que responda, por favor, señor. Con todo gusto, congresista. Por su intermedio, presidenta. Como todos sabemos, este tema surgió a partir de un informe periodístico. La entidad que fiscaliza o regula a los trabajadores en el Perú, en este caso el Ministerio de Trabajo, se acercó de oficio a levantar información sobre el tema que trató los medios de comunicación, y a partir de ello viene esta investigación, ¿no? Y el cual está en su circuito regular, digamos, jurídico. El Ministerio de Trabajo nos requirió una información, nosotros le hemos facilitado, luego nos respondió, nosotros hemos descargado uno por uno las observaciones que nos hicieron, y está transitando de manera correcta, digamos, en su ámbito correspondiente. Sí, congresista Salazar. Congresista Narváez, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad, yo voy a hacer solamente un comentario. Porque ya con la pregunta anterior que hice al administrador está claro que preguntarle al gerente sería hasta de mi parte ofensivo, porque no estamos investigando a una empresa privada, estamos investigando al parlamentario Bruce de la falta ética cometida por él, pero meternos a hacer preguntas a una empresa privada, creo, presidenta, no es el papel del Congreso de la República, menos de la Comisión. Por eso es lo que no voy a hacer preguntas. Gracias. Porque está en proceso de investigación. Congresista Salazar. Presidenta, para aclarar la precisión, justo esta denuncia involucraba al congresista Carlos Bruce y por lo tanto la Comisión de Ética tiene que hacer esta investigación y tiene que hacer las preguntas correspondientes en la altura y en el respeto que se debe, pero para aclarar y para deslindar. Entonces, esa es la función de la Comisión de Ética y de los colegas que pertenecemos a esa comisión. O sea, no podemos sustraernos de la función que nos corresponde, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Salazar. Señor Justo Carvajal, le agradecemos su presencia ante esta comisión y lo invitamos a retirarse. Muchas gracias.
Vamos a escuchar los descargos del congresista Carlos Bruce Montes de Oca, a quien dejamos en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Ya quedó claro que no hubo manipulación de propinas ni cosa por el estilo. Yo no soy, no tengo poderes en la empresa, no soy apoderado, nunca lo he sido. Pero, presidenta, ese no es el tema. Yo creo que la Comisión de Ética cometió aquí un error. El reglamento de la Comisión de Ética, presidenta, dice que los congresistas de la República, en el ejercicio de sus funciones, repito, en el ejercicio de sus funciones, se conducirán de acuerdo con sus preceptos éticos. Y a mí me han dicho que me están investigando. Hasta ahora no sé cuál de los principios éticos que están en el reglamento he violado, como congresista. Porque acá dice, en el ejercicio de las funciones de congresista. Tenemos otros roles como empresarios, médicos. Eso no está en la Comisión de Ética. Para eso está el Código Civil, el Código Penal, que regula esas situaciones. Aquí se ha venido a investigar a una empresa. ¿Acaso la empresa ha juramentado como congresista? Entonces aquí la Comisión de Ética se ha excedido. Presidenta, se ha empezado a investigarme a mí por hechos que ha hecho otra persona, que es una persona jurídica. Y eso es un error. Es un error, lo dejo sobre la mesa solamente para que no ocurra con otros congresistas. No. El Código de Ética rige el comportamiento de los congresistas en tanto ejercemos nuestra función. Si uno es presidente director de una empresa, el día de mañana la empresa dejó de pagar impuestos, ¿que yo he cometido una falta ética? Es la empresa. Que la empresa tiene facturas atrasadas, alguien dice, oye, me debe una factura, ¿voy a venir ético otra vez? Entonces se han excedido. Yo estuve un año miembro de esta Comisión de Ética cuando lo presidía hace 10 años atrás la congresista Marta Hildebrand. Era una persona muy especial, le tengo mucho cariño, y era muy enérgica para sancionar y también muy enérgica para absolver al congresista, inclusive en contra de los medios de comunicación. Yo recuerdo que hubo un caso, y aquí tengo las resoluciones, el congresista Malki, que no era un congresista de su partido, Malki era no, de UPP era, de izquierda, sí, Malki era de UPP. Él tenía un colegio, también, y él firmaba los contratos laborales de sus profesores. Y salió un programa en que la gente protestaba porque no les pagaba sus beneficios sociales. Y cayó en ética. Le voy a leer lo que dijo, esta es la resolución número 78-2010. La Comisión de Ética, según resoluciones precedentes, considera que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato civil suscrito por un congresista, fuera del ámbito de sus funciones, forma parte de la esfera privada del parlamentario, siendo el Poder Judicial encargado de resolver cualquier conflicto de interés entre las partes. Y fue absuelto. Y hubo otro había firmado a varias gente y ya nadie le pagaba. Otra denuncia, que el artículo 139 de la Constitución Política expresa que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el orden jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Lo que aquí la congresista Hildebrand defendía con mucha claridad es que el congresista, la persona que ha juramentado, tiene varias facetas, entre ellas funciones que no son congresales, funciones en su ámbito privado, el cual el Congreso no puede meterse. Aquí se ha metido un exceso que han traído al administrador, a mi gerente, un poco más nos piden los balances, actas y la relación de facturas por cobrar y facturas por pagar. Y eso no tiene nada que ver con la Comisión de Ética. No tiene nada que ver porque lo que tengo que responder soy yo en el ejercicio de mis funciones. Y en el ejercicio de mis funciones no he hecho nada indebido con respecto a programa noticioso, que además se demostró que el dicho de la persona que da la cara en ningún momento menciona nuestro restaurante. Solamente lo menciona una persona que no se atrevió a dar la clara, y una denuncia anónima es imposible de ser aceptada. Entonces, presidenta, era lo que tenía que decir.
esperando que esto no le ocurra a otros congresistas, porque en ética nunca deben verse temas que no están en el ámbito de las funciones congresales, como dice el reglamento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bruce. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidenta, yo voy a votar a favor del archivamiento de este tema, porque no existe elementos imputables. Pero voy a discrepar de lo último que acaba de señalar el congresista Bruce, porque el reglamento de la Comisión de Ética establece claramente que efectivamente es en el artículo 4 en el ejercicio de la función de congresista, pero no es el único artículo que está estableciendo parámetros. Existen otro tipo de parámetros más generales que se establecen alrededor de este tema. Por ejemplo, en el artículo 5 se dice que se considera como deber de conducta ética del parlamentario, además de lo establecido en el artículo 4, cumplir con los principios y valores éticos. Eso es, digamos, ya un comportamiento en el que uno no puede desligarlo de su condición de parlamentario. Es decir, cumplo con los principios y valores éticos cuando soy parlamentario, pero cuando no soy parlamentario puedo no cumplirlos. No, se supone que es un mandato general de comportamiento. Lo mismo cuando se dice en el inciso, no es el caso, pero tiene que ver con conducta privada, del artículo 6, cuando dice que la Comisión de Ética Parlamentaria, conforme al Código, entenderá por acto de corrupción, dice, el aprovechamiento doloso o la ocultación de bienes provenientes de actos ilícitos. Esto puede ser perfectamente temas de carácter privado y no de carácter público, es decir, de ejercicio de la función congresal. Se señala también que el comportamiento ético del parlamentario, eso está, en el inciso D también, el aprovechamiento doloso o la ocultación de bienes en actos privados. Si actuásemos en función del criterio de que solamente dentro de la función parlamentaria va a actuar la Comisión de Ética, gran parte de lo que la propia Marta Hildebrand, y yo integré la comisión de Marta Hildebrand, establecía era que el parlamentario debía tener una conducta ejemplar. También se señala en el artículo 3, me parece, esta palabra, ¿no? Conducta ejemplar, respeto, veracidad, tolerancia, que no son solamente privativos de cuando uno está en el Congreso, son permanentes. Y si hubiésemos, repito, aplicado ese criterio, entonces la verdad que el 70-80% de los casos que hemos visto en la Comisión de Ética no se habrían podido ver y nos reduciríamos solamente al debate parlamentario. Y no es así, Presidenta, porque lo que sucede fuera también repercute, y esa fue la razón por la cual se creó la Comisión de Ética, que el comportamiento del parlamentario, aún fuera, repercute en el colectivo. Y por tanto, la necesidad de que los parlamentarios sepan que en el mismo Parlamento existe una comisión que evalúa ese comportamiento, evidentemente lleva a situaciones en las que no se puede uno desligar de ese comportamiento. Aquí hemos visto casos de comisión de delitos, de imputaciones delictivas que se han hecho por fuera, temas familiares, y se ha sancionado a parlamentarios. Yo recuerdo un parlamentario de Piura, que además ahora tiene un alto cargo, que tuvo un lío familiar, se le sancionó y no pudo ser candidato porque justo le tocó ser suspendido más o menos cuando estaban las inscripciones. Y bueno, pues era un tema estrictamente familiar. Incluso su cónyuge después de la sanción y todo dijo que no, que había sido una pelea. Ya están en una buena relación, entiendo. Pero así son las circunstancias. Pero así son las circunstancias, Presidenta. Entonces, creo que en este caso no se ha configurado ni irregularidad de parte del congresista Bruce, lo tengo bastante claro. Estoy hablando solamente en términos generales. No podemos abstraernos frente a lo que significa partes de conducta privada que son conocidas y que perjudican al Congreso en su conjunto, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Congresista Bruce tiene la palabra. Yo concuerdo con el congresista Mulder que hay aspectos que afectan todas las actividades de un congresista, las privadas y las congresales. Por ejemplo,
si un congresista roba. No importa de dónde haya robado, es un congresista que obviamente será un empresario ladrón y será un congresista ladrón, porque el acto de robar afecta a toda su actividad profesional. Eso sin duda, un congresista alcohólico, no sé, ¿no? Hay cosas que afectan ambos ámbitos, y eso es indudable. Pero cuando hay algo que es clarísimo, que es del ámbito privado del congresista, algo que está fuera de su función congresal, y en mi caso más aún, que no tengo ni siquiera el poder ni de contratar ni de despedir a nadie, ni de determinar remuneraciones, era claro que no había necesidad de abrir un proceso en ética porque no está peso previsto en el Código de Ética. Solo decir eso, Presidenta. Gracias, congresista Bruce. Congresista Ceballos. Sí, bueno, independientemente de cómo al final termine este análisis de si usted ha vulnerado el Código de Ética en la relación con sus trabajadores, congresistas, pero yo quiero compartir la preocupación por algunas expresiones suyas en relación con cuál es lo que es la competencia congresal y lo que no es, porque la investidura parlamentaria y la imagen que tenemos que dar como parlamentarios está mucho más allá solamente de nuestra estricta función congresal. Yo me imagino que un congresista que le anda pegando a su mujer, ¿no? Por supuesto que es un tema privado, pero eso afecta obviamente la imagen del Congreso. Y un congresista que maltrata a sus trabajadores, no estoy hablando de usted, pero un congresista que maltrata a sus trabajadores, no le paga lo que corresponde, también eso afecta, además, o les quita su propina, dice, eso afecta evidentemente pues la imagen del Congreso, ¿no? Ese no es el ejemplo que nosotros queremos que la sociedad tenga de los congresistas, ¿no? Y así podríamos seguir dando un montón de ejemplos que tienen que ver con que, acá decíamos, los congresistas estamos a veces excesivamente expuestos al escrutinio de los medios de comunicación, eso es verdad, pero también es cierto que ya que tenemos una enorme responsabilidad en legislar, en fiscalizar, tenemos que dar un ejemplo hacia afuera, también en nuestra actividad privada, ¿no? Nuestra vida privada, y eso, porque eso de alguna manera prestigia o vulnera, ¿no es cierto?, la imagen del Congreso. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por supuesto que no se le puede atribuir a un congresista temas que no le corresponden, ¿no? Uno puede ser parte de una empresa, por ejemplo, la empresa comete una infracción y no depende de uno directamente, no se le puede indicar al congresista, ¿no? Pero si se demuestra que el congresista tiene que ver con el accionar que lesionan los derechos de terceras personas, en este caso de los trabajadores, por supuesto que el congresista tiene que responder ante una comisión de ética, porque no es la imagen que los congresistas debemos dar, porque además nosotros legislamos sobre temas laborales y por tanto debemos dar el ejemplo, ¿no? Yo esas observaciones, congresista, muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Narváez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Está claro de que como congresistas, tanto en nuestra labor dentro del Congreso y fuera del Congreso, tenemos que mantener pues actitudes y acciones que correspondan a la función que recibimos, porque las 24 horas del día somos congresistas, eso está claro. Yo desde el principio no estuve de acuerdo con este tema. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que esto era el accionar de una empresa privada, y en una empresa privada es diferente a su propietario, porque esa es una empresa, una tercera persona. Entonces yo decía, ¿cómo le puedes echar la culpa a un congresista porque tiene acciones en esa empresa de actos administrativos que puedan haber ocurrido? Incluso puede ser que de repente no le están pagando lo que le corresponde, de repente no le pagan sus beneficios, etcétera, etcétera. Por esas cosas no le puedes tú a un parlamentario juzgarlo y sancionarlo, salvo que alguien demuestre que ese parlamentario ha sido directamente, por ejemplo, si el señor Bruce le hubiera dicho al gerente de administración o al gerente general, oye, ¿sabes qué? De la propina de estos señores me recortas, si eso lo hubiera hecho, obviamente ahí se le sanciona. Yo sería también uno de los que estaría de acuerdo en sancionarlo, pero así no ha sido la denuncia. Se ha dicho que en ese restaurante se queden con la propina. Ahí hay un gerente que será responsable en la vía civil que lo denuncie, pues si el gerente está permitiendo eso, pero no lo van a poner al congresista porque es accionista. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Si es un día domingo, por ejemplo, y el congresista está manejando ebrio un carro, obviamente eso es ámbito privado porque es domingo, pero igual se sanciona. Eso está claro, nadie va a discutir eso. Gracias, presidente. Muy claro, congresista Narváez. Congresista Bruce, tiene la palabra. Felizmente yo no manejo cuando tomo.
Presidenta, es verdad, efectivamente, si se demuestra que un congresista viola las leyes de manera regular, de acuerdo. Pero no nos olvidemos que en cada tema existen autoridades que determinan eso, no la Comisión de Ética, ¿no? Si hay un reclamo laboral, lo verá el Ministerio de Trabajo. Y fíjese, la única inspección, la única notificación que tenemos es de SUNAFIL, que fue de oficio. No tenemos ninguna, y lo pueden corroborar, ninguna denuncia de ningún trabajador ante la Autoridad de Trabajo. Ningún trabajador nos ha denunciado de nada. Lo que nos ha caído fue esta inspección de SUNAFIL, que considera que un día y que trabaja 4 días al mes debe estar en planilla. Nosotros discrepamos, decimos que no, porque a veces trabaja 4, a veces trabaja 2, a veces trabaja 3, entonces no tiene por qué estar en planilla. Entonces ahí tenemos una diferencia con SUNAFIL que se está resolviendo, y al final, si SUNAFIL dice que ellos tienen la razón, nosotros estamos equivocados, bueno, pues pagaremos la multa y lo pondremos en planilla. Pero ahí no hay nada, ahí no hay problema ético del congresista. Pero esos temas, es difícil que lo vea una comisión congresal, esos temas, para eso está el Ministerio de Trabajo, lo que determinará. Si uno dejó de pagar impuestos, para eso estará la SUNAT, que lo determinará. Si uno se atrasó en las facturas, para eso están los juzgados civiles, que lo determinarán, y no la Comisión de Ética. Pero solamente para terminar, finalmente, decir que quedó claro que en ese reportaje, la persona que decía que le quitaban propinas a los mozos, no mencionaba a nuestra empresa, mencionaba a otras empresas que son conocidas, y que en ningún momento mencionó la nuestra, sino que se usaban imágenes, ponían atrás imágenes de nuestro restaurante y parecía que nosotros estuviéramos involucrados, y la persona nunca mencionó, porque era una persona que nunca trabajó con nosotros, trabajó en otra tratoría, que no voy a mencionar, pero solamente quería decir que eso quedó claro, que para mí es importante, tan importante de cualquier sanción que pueda tener en ética. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bruce. Se le agradece su presencia ante esta comisión, congresista Bruce, y lo invitamos para que pueda retirarse. Se da por concluida la audiencia correspondiente al procedimiento de investigación iniciada por la Comisión de Ética Parlamentaria en la denuncia contenida en el expediente 128-2018-2020.